Hoy en W de Mujer culminaremos nuestra serie titulada Confiadas en Dios con Sandra Prado y Dindy Quiles. A continuación. Muchas bendiciones a todos los amigos y hermanos en la fe que se dan cita en esta plataforma para aprender de la palabra de Dios junto con nosotras en nuestro programa W de Mujer. Esta que les acompaña es su amiga Dindy Quiles, hoy junto a mi amada amiga Sandra Prado, y continuaremos en nuestra serie titulada Confiadas en Dios, una Sandra en la que hemos aprendido muchísimo, pero antes de compartirles todas esas maravillosas enseñanzas, quiero animarles a visitar nuestras redes sociales y nuestros respectivos canales de YouTube para que se mantengan ahí muy bien informados de toda nuestra programación. Y con esto aprovecho a invitarles a que nos acompañen a mí, a mi amado esposo Michael Rivera, todos los jueves a las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos, a nuestros estudios bíblicos en línea. Si desea recibir más información, puede visitar mis redes sociales por Dindy Quiles. Allí estamos aprendiendo conceptos básicos de la palabra de Dios, qué es la Biblia, por qué debemos estudiarla, cuáles son los deberes cristianos. Y bueno, el jueves pasado hemos comenzado una nueva serie de cómo Dios nos habla. Muy interesante, así que ahí nos puede acompañar todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom. Y bueno, ahora sí quiero saludar a mi amada amiga Sandra, Sandra Prado. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bendiciones. Gracias, Dindy. Bueno, bendiciones también para ti. Un saludo especial para todas esas hermosas mujeres que se conectan con nosotras cada lunes a las 7 de la noche y a todos nuestros amigos de Sonido Generacional que cada martes también están allí súper conectadísimos y de verdad que es una gran bendición poder servirle al Señor a través de estos medios y que podamos usarlos para traer contenidos que verdaderamente edifican. Y bueno, ya estamos saturados con tanta información, qué bueno es que podamos refrescar todas esas pantallas y que podamos recibir cosas que verdaderamente van a servir, van a alimentar nuestro ser, porque somos, ya sabemos, Dindy, somos alma, cuerpo, espíritu y todo tiene que estar sintonizado en esa alineación perfecta con nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos todos en esta noche. Bueno, Dindy, ¿qué tal si oramos para presentar este tiempo a Dios? Amén. No podemos omitir la oración, Sandra, porque la oración es sumamente importante para que sea el Señor guiándonos, su Espíritu Santo, ¿verdad? A través de estas enseñanzas. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y venimos ante tu presencia, al trono de la gracia, con gratitud en nuestros corazones, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso. Hasta aquí tus misericordias se han renovado para con cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra una vez más. Yo te pido que abras nuestros corazones, que bendigas cada vida, cada oído, cada persona, cada alma, Señor, que nos sintoniza. Yo te pido que pongas en ellos más hambre y sed, Señor, de tu palabra, que abras nuestro entendimiento para que podamos recibirla con mucho amor y asimismo rendir el fruto al 100 por 1. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sandra, confiadas en Dios, hemos aprendido muchísimo a través de esta serie. Hemos aprendido lo que significa confiar en Dios de todo corazón y no en nuestra propia prudencia. Hemos aprendido que la confianza en Dios no se da de la noche a la mañana, sino es algo en lo que debemos crecer en el día a día, que debemos estar llenos de la palabra de Dios para que esa confianza pueda ser más fácil ejercitarla. También que podemos descansar mejor, Sandra, cuando confiamos en Dios, porque ella disipa las dudas, las preocupaciones o temores respecto al futuro. Y hoy trataremos la confianza en Dios desde un punto de vista, yo diría, Sandra, más personal. Y bueno, yo me he dado la tarea de buscar algunas preguntas comunes de las personas respecto a la confianza en Dios. Y una de ellas es la siguiente: ¿qué atributo de Dios me brinda consuelo en mis dudas y temores más profundos? Bueno, para mí, Sandra, el saber y comprobar en mi propia vida que Dios es mi Padre, que me cuida y que nada falta a los que le temen, eso me ha afirmado en mi confianza en Dios. Y quiero compartirles el Salmo 34:8, que dice lo siguiente: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre o la mujer que confía en él.
temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esto es algo que yo he comprobado en mi propia vida. Gracias al Señor siempre ha habido provisión de alimento en mi casa, nunca ha faltado la comida, el techo, la ropa y todos esos bienes materiales, pero sobre todo lo que nos brinda el Espíritu Santo de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una protección, una cobertura divina que hasta nos protege, Sandra, hasta de nosotros mismos, hasta de nuestros propios errores. El Señor nos ha guardado, el Señor ha mostrado su fidelidad. También lo vemos a través de las personas que nos rodean, cómo han surgido esas conexiones divinas, como ha sido en nuestro caso, Sandra, para que se dé este programa. Dios ha sido proveedor, Él ha sido fiel y es por eso que no queremos volver atrás, Sandra. Queremos seguir adelante para lo que Él tiene con nosotros porque Él ha sido fiel, definitivamente lo hemos comprobado en nuestra vida. ¿Qué tienes que responder a esta pregunta? ¿Qué atributo de Dios te brinda consuelo en tus dudas y temores más profundos, Sandra? Cindy, definitivamente el atributo más importante que para mí tiene Dios, y tú lo has dicho, es el padre, ser padre. Creo que como mujeres que somos madres, sabemos lo que eso significa, el que por lo menos en el caso de nuestros hijos, que dependan 100% de nosotros como padres. Esa Ujú, dependencia, que es lo que uno espera que un hijo confíe, que confíe, porque estamos ahí para resolver, para apoyarlos, para animarlos, para todo y cada situación que se les presente en su vida. Como hijos, nosotros como padres vamos a estar allí. Y lo que siempre pedimos como madres, sobre todo, bueno, hay padres también que lo hacen, y es, mira, hijo, confía en mí, hijo, confía en mí, cuéntame, hijo, dime qué está pasando contigo, háblame de lo que está pasando en tu día a día. Siempre uno como madre busca que sus hijos confíen, dependan, intimen, ¿no? Se genere una tema de confidencialidad allí, de complicidad muchas veces, ¿no? En esa confianza ujú. extrema que muchas veces queremos tener con nuestros hijos. Yo creo que el atributo más importante de Dios es ser padre. Es ser padre porque de esa manera, como hay algo, Dindy, y es que, mira, muchas personas dicen, y eso que lo hemos escuchado, y en nuestro programa anterior la pastora Yadira lo comentaba, y era, a las personas les queda muy difícil creer en lo que no ven, ¿sí? Si es Ujú, difícil creer en lo que ven, ahora mucho más difícil creer en algo que no ven. Y a Dios, ujú, como no se ve de manera física y tangible, ¿sí? Como se espera, y por eso pues ya sabemos todos los ídolos que hay, que sí pueden ver, pero pues no pueden hacer absolutamente nada. Pero, ¿qué sucede? Que el ejemplo del atributo de Dios como Padre sí nos permite tener una asociación. Y esto es ujú. mucho más entendible cuando nosotros estamos llegando a la vida en Cristo, donde vemos que, claro, toda la vida nos han hablado tal vez de un Dios, pero un Dios abstracto, un Dios que no se puede Mm, percibir, ¿verdad? Pero cuando nosotros aterrizamos ese atributo de Dios como Padre y le decimos, mira, es que tú eres madre, ya lo puedes entender. ujú. Tú eres padre, ya lo puedes entender. Tú has experimentado ese atributo de Dios porque Él también nos ha dado de sus atributos. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que allí es donde nosotros rompemos también con todos esos tal vez esquemas humanos, donde están nuestras limitaciones humanas en decir, no conozco a Dios, no sé cómo es Dios, no, ¿cómo puedo confiar en Dios si no Ujú, lo veo? Ahora, tú sabes, ¿tienes padres? ¿Eres padre? ¿Eres madre? ¿Tienes alguna relación de ese tipo? Mira, así es Dios. Ese es ujú. el atributo de Dios y por eso debes confiar en Él. Creo que hoy algo muy importante y de esta serie nos puede quedar eso, Dindy. Definitivamente, y esto me lleva a recordar, Sandra, un testimonio personal que sucedió precisamente esta semana. Yo le di la queja a mi esposo de que mi hijo mayor no se había comido su almuerzo. Entonces mi esposo me dijo, pues dile a él que si hoy no se come el almuerzo,
que le has empacado y que le has hecho con mucho esfuerzo, para mañana no le vas a dar nada de comer. Mm. Entonces yo le digo a mi hijo, te empaqué tu almuerzo y dijo tu papá que si tú no te lo comes todo, mañana que yo no te haga ningún almuerzo y te vayas a la escuela sin la comida. Entonces él me dijo lo siguiente, mami, yo te conozco y yo sé que tu amor por mí sobrepasa cualquier coraje que tú puedas tener. Y yo dudo mucho que tú dejes a tu hijo sufrir todo un día sin comer porque tú me amas. Y tú no, y vas a sufrir más tú sabiendo que yo no tengo comida. Así que yo honestamente no creo eso que me estás diciendo. Y honestamente eso me dejó desarmada en ¿Cómo te ese conoce tu momento. hijo, no? Sí, me dejó desarmada porque a la misma vez Dios me estaba hablando, diciéndome a mí que esa es la misma confianza que yo debo tener en Él, que su amor por mí sobrepasa cualquier decepción que Él pueda tener de mí o que yo piense que Él pueda tener de mí. Y que Él siempre me va a proveer el alimento para cada día que yo necesito, porque su amor por mí es muy grande y Él es el Padre que me cuida. En esas palabras de mi hijo, pude ver como un reflejo en mi relación con Dios. Fue como que me desarmó por completo. Nada, terminé advirtiéndole de todas maneras, por favor, comete el almuerzo, porque no quiero tampoco que desperdicies comida, pero si lo más seguro, pues te voy a preparar algo de comer porque no quiero verte sufrir todo un día con hambre. Pero fue tremenda Ese es Dios enseñanza. como muestra, ese es Dios como muestra en pequeños detalles y allí, mira, Dindy, es que es increíble cómo uno en el día a día y cómo uno puede pasar desapercibida de la presencia de Dios y la forma como Él también nos va puliendo y nos va haciendo entender muchas cosas y uno a veces diría, oye, pero tu hijo te contestó muy mal, mira, hoy que, o muchos podrían decir, no, eso es manipulación. Ese es que los hijos conocen el lado débil de las mamás. No, mira, tú tuviste un discernimiento mucho más allá y es eso lo que también debemos de tener. Cuando queremos Ujú, confiar en Dios, no podemos ver las cosas con nuestros ojos. Tenemos que tener una visión espiritual de las cosas, porque si solamente vemos con nuestros ojos humanos, entonces vamos a ver simplemente la situación, el enojo con el hijo, ah, bueno, este me quiere manipular, ah, bueno, lo que va a suceder es esto. O sea, le estamos dando unas formas que muchas veces agigantamos las situaciones y las ujú. colocamos mucho más terribles, la verdad, que si bajamos por un momento y tomamos otra vez la posición que nos corresponde como hijas de Dios, verlo con una visión espiritual y decir lo que tú dijiste, Dios me está hablando aquí, esto de verdad, mira, eso no lo hubieras podido detectar tú si no hubieses tenido una visión espiritual y un discernimiento de la situación, ¿ves? Así es. Y esa confianza en Dios nos tiene que llevar a abrir nuestros ojos espirituales, a poner los ojos arriba, en el cielo, podríamos decir algunas, o en Jesús, y verlo todo, toda situación con los ojos espirituales, porque ahí es donde tenemos que decir, Señor, permíteme ver lo que tú ves. Así es. ¿Sí? Él ya sabe el final, nosotros estamos en el proceso y nos Definitivamente. acorralamos en el proceso, Dindy, nos acorralamos Ujú. y vivimos situaciones de angustia, pero lo que no tenemos tal vez allí muy metidito en nuestra mente y en nuestro corazón es que Dios ya conoce el final, Dios ya sabe cuál es nuestro Así es. final. Excelente, Sandra. Y esto me lleva a pensar en un ejemplo bíblico precisamente que tengo aquí. ¿Por qué es posible sentir la paz de Dios y confiar en medio de una crisis o dolor profundo? Es que Dios ya sabe el final. Y mira, hay una historia en Hechos capítulo 12, versos del 5 al 17. Aquí se registra la historia de Pedro cuando estaba encarcelado. Y dice así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor.
la misma noche anterior al día que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando en la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión, pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado por una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Yo digo, ¿cómo Pedro pudo dormir siendo amenazado de muerte en este momento? Y esto es algo que he compartido mucho con mi esposo Michael. Y una respuesta que él me dice es porque Jesús ya le había dicho a Pedro cuál iba a ser su final, ¿no? Y en Juan 21, 18, 19, Jesús le profetizó a Pedro, de verdad te digo que cuando eras más joven te vestía e iba a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Así que ya Jesús le había profetizado a Pedro que iba a morir de viejo. Así que esa palabra tal Confío vez en esa palabra. fue lo que ayudó a Pedro a dormir tranquilo, aún estando en la cárcel y aún siendo amenazado de muerte. Y así nosotros Imagínate. tenemos que hacer, Sandra, lo que Dios Sí. dice de mí, lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de cada uno de nosotros, lo que Dios dice de nuestros hijos, debe tener más peso en cuanto a la confianza que lo que sugieren las circunstancias a nuestro alrededor. Amén. Ajá, así es, amén. Y mira que la palabra de Dios nos viene dando constantemente, Dios a través de la palabra nos viene dando, digamos, como todas aquellas coordenadas, como diría yo, instrucciones coordenadas, pero además de eso es a ver, ¿cómo lo podríamos decir? De qué aferrarnos. Dios, Ujú. sabemos que en la palabra hay instrucciones, hay órdenes, hay mandatos, hay mandamientos, hay estatutos, pero es que Dios, hay unas promesas, dirían algunos, pero es la palabra en que aferrarse, en donde buscar el refugio en esos tiempos, en esas situaciones de aflicción y en donde nosotros en el proceso de dolor, que muchas veces esas situaciones nos causan dolor humano, en esos momentos, ¿qué es lo que a mí me va a sostener? Y lo hablábamos, la palabra de Dios es nuestra fortaleza en ese proceso, en esos momentos Amén. difíciles, pero entonces es hermoso cómo Dios en su palabra nos da indicios de cómo es el final, de cómo va a ser más Ujú, adelante y cómo nosotros muchas veces por no tener esa visión espiritual, ¿sí? Que nos va a generar ujú. ese afianzamiento en la confianza de Dios, dejamos y permitimos que la palabra se ahogue. Y eso es lo que no podemos permitir, que la palabra de Dios termine debajo de la situación. Ujú. Siempre la Exactamente. palabra de Dios tiene que estar encima. Entonces, estoy pasándola mal, estoy en una situación de dificultad económica, estoy en una crisis matrimonial, estoy en un momento de enfermedad, tengo problemas con mis hijos, pues la palabra tiene que estar arriba. Exacto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestra paz proviene de Dios y nuestra confianza en Dios es la que va a generar Dindi al final el descanso, la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo eso que ya a lo largo de estos dos programas anteriores hemos visto y hemos hablado. O sea, es Amén. únicamente a través de la palabra de Dios donde nosotros vamos a poder encontrar toda esa fortaleza y que la confianza en Dios sea cada vez más grande, aumente, aumente, aumente de nivel. Amén. Es que precisamente por eso en la palabra hay tantas historias de hombres comunes como tú, como yo, que pasaron por terribles pruebas. Miren, vemos a Job que en medio de sus terribles pérdidas afirmó lo siguiente: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
Job 13:15, y esto estaba mostrando, ¿verdad?, que la verdadera confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza del carácter de Dios. Por eso que debemos procurar conocerle personalmente. David también en un salmo declaró lo siguiente: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmo 18:2, recordándonos que la confianza en Dios se basa en conocer su poder, su fidelidad y su amor incondicional. Así que cuando enfrentemos pruebas, no debemos ceder al temor, sino acudir a Él. Primeramente, Sandra, con total confianza, sabiendo que Él arreglará las cosas o que Él nos dará la provisión que nosotros necesitamos en medio de la crisis. También Él puede proveer de personas, como bien dijo la pastora Yadira, ¿verdad? Él puede proveer esas personas que te rodeen, que te den ánimo, palabras de ánimo, que te den el amor que necesitas, que te den compañía, que te ayuden con sus consejos sabios. Así que es importante, Sandra, que tengamos esto en mente en cuanto a la confianza de Dios. Y bueno, antes de despedir el programa, yo quisiera compartirles algunas preguntas de reflexión personal sobre la confianza. Y la primera, yo no sé, Sandra, si quieras responder alguna de ellas. La primera es: ¿a qué o a quién acudo primero cuando tengo dificultades sentimentales o financieras, Sandra? Y vemos a muchas personas acudiendo a muchas cosas erróneas. Acuden tal vez a una persona que no tiene el consejo de Dios, a las drogas, al alcohol, a personas, por ejemplo, al horóscopo. Hay muchas personas que quieren conocer su futuro y lo primero que quieren leer es el horóscopo para conocer su futuro, entre otras cosas que no dan las respuestas, que no nos acercan a Dios, por lo contrario, nos separan de Él. ¿Qué piensas al respecto, Sandra? Mira que me hiciste recordar algo cuando dijiste lo del horóscopo. Ujú, Dios nos trae a la memoria hasta las cosas pasadas para que nosotros también podamos dar testimonio de ello. Y mira que antes de contestarte esa pregunta, en un paréntesis voy a decir lo siguiente. Cuando yo no era, digamos, cristiana, pero más que cristiana, hija de Dios, ujú, conocedora, seguidora de Cristo, convencida de la existencia de Dios, a mí me gustaban todas esas cosas. Y me ujú, gustaba la cultura china y el Feng Shui y todas estas cosas que, claro, te envuelven porque es ujú, parte de lo que día a día estás viendo, estás escuchando. Cuando dijiste lo del horóscopo, me recordó algo y a lo mejor alguna de las mujeres que están ahí con nosotros necesita escucharlo. Sin ser cristiana me di cuenta que el horóscopo era una mentira. ujú, ¿Sabes? Y como me gustaba indagar mucho, indago, en ese tiempo estaba yo muy joven todavía. Y en ese tiempo, recuerden, no era cristiana, no conocía de Dios. Me puse a indagar y me gustaba mucho mirar qué me dijo el año anterior, qué me dijo este. Era así, ¿no? Yo era muy mística en esas cosas. Un día me di cuenta que aparecía exactamente lo mismo. Y yo dije, ¿qué es ujú, esto? Esto es una mentira. Entonces empecé a mirar una cosa con otra, comparar un mes con los años anteriores. Tú no sabes, me metí en un tema investigativo y resultó que ni siquiera decir, es que ya conocías de Dios, es que ya Dios quitó todos esos esquemas humanos que tenías. No, 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 no conocía de Dios. Y aún así, Dios en ese momento, porque todo lo provee Él, dio el ujú, discernimiento, aún no teniendo el ujú, conocimiento pleno en él, dio el discernimiento para que pudiera reconocer, indagar y descubrir que era una mentira. Y ahí se empezó a caer todo, ujú, ¿sabes? Entonces, mira, ujú, mira que ahora tal vez alguna de las mujeres pueda estar pasando por este tipo de situaciones donde puede ser que la situación no sea económica, Dindy, puede ser que la situación no sea enfermedad, ni matrimonial, ni nada, pero que sea una situación de parámetros, de panoramas, de proyección de vida, de a quién estoy entregando mi vida. O sea, yo estoy depositando mi vida en las manos del horóscopo, estoy depositando mi vida en las manos de lo que me diga un tarotista, en lo que me diga una carta astral. O sea, ¿dónde estoy depositando? Y ¿sabes qué pasa? Que lo digo por testimonio y por experiencia, porque en aquel momento esos eran derroteros en mi vida. Es decir, ujú, uno colocaba tanto la confianza en eso
que empezaba a vivir a partir de eso, ¿ves? Mm, Y entonces ya es, tal vez eso no tenías que vivirlo, X situación, pero ujú, tú lo interiorizaste. Tal ujú, cual te lo dijeron, eso mismo te lo creíste. Y resulta que Dios es muy claro en su palabra. De hecho, recuerda lo del valle de los huesos secos. Profetiza ujú, sobre estos huesos secos. Profetiza mm, sobre. Nosotros declaramos y confesamos la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida, ujú, pero también hay personas, y ya sabemos todas las obras del enemigo, donde utilizan todo eso, pero para destrucción de ujú, nuestra vida, ¿ya? Entonces, mira qué importante es que hoy podamos reconocer que dentro de esas situaciones, independientemente de la que estés pasando, porque puede ser esa, unas estructuras mentales que nos están agobiando allí, eh, que tú coloques tu vida en las manos de Dios. Coloca tu amén. vida en las manos de Dios, porque así tú digas ahora, es que yo no confío plenamente, no importa. Él va dando eso poco a poco. Ve a la palabra, ve haciéndolo. No dejes que tus sentimientos te gobiernen, que esa es otra de las Mm, cosas que como mujeres nos producen ujú, mucho daño, Lindy, mucho daño. Las emociones y los sentimientos nos excelente. gobiernan y eso nos causa muchísimo daño y rompe, fractura esa confianza en Dios. Ujú. Lindy. Excelente, Sandra. Tremendo ejemplo que has compartido aquí. Yo sé que va a edificar a muchas vidas y precisamente la próxima pregunta era, ¿qué áreas de mi vida debo entregar a Dios en este momento? Así que piensa qué áreas de tu vida tienes que entregar. Tal vez esos miedos, esos temores, tal vez el futuro, tal vez la vida de tus hijos, tal vez tu matrimonio, las finanzas. ¿Qué áreas debes entregar? ¿Qué área te está costando más trabajo entregar? Y la última, Sandra, ¿cómo ha demostrado Dios su fidelidad en mi pasado para ayudarme a confiar en mi futuro? Wow, aquí yo puedo dar muchos testimonios, Sandra, porque verdaderamente el Señor ha mostrado su fidelidad en todas las áreas. El Señor sanó el corazón de mi hija, el Señor trajo restauración a mi matrimonio. El Señor me ha prosperado en el área de las artes, de la música, para llevar su palabra. Me ha abierto puertas, ha cerrado puertas también que yo sabía que no eran buenas para mí. El Señor ha hecho tanto. Es por eso que debemos cantar de las bondades de Dios, Sandra. Es que Dios quiere que todo, absolutamente todo, esté alineado con Él. Todo, todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pero también que Él gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que guardamos, todo Amén. lo que somos. Y ahora con lo que dices de las áreas para entregar, bueno, todo eso que queremos donde Dios obre. Y muchas veces, digamos que la mayor preocupación es el momento, lo que hay momentáneamente, lo que estemos atravesando momentáneamente. Esa será nuestra preocupación del día a día. Y sí, cada día trae su afán. Y sí, en el mundo Ujú. tendremos aflicciones, pero Jesús venció al mundo, en él tenemos Confiar. descanso. Dice, Exactamente. confiar, ya he vencido al Confiar. mundo. Así que la Exactamente. confianza. Ujú. Exactamente. Entonces, ya tenemos esa pequeña dosis, porción de palabra de Dios, de voz de Dios, donde nos asegura que que Él está ahí, que Él está en el proceso, que Él está allí y que Él conoce el final y que nosotras simplemente debemos esperar en Él, que vuelve al mismo sinónimo, confiar. Lindísimo. Amén. Excelente, Sandra. Verdaderamente ha sido un placer el poder compartir este tema contigo. Hemos aprendido muchísimo y esperamos que el Señor continúe dándonos más palabras, porque ha sido de edificación no solamente a los que nos escuchan, pero a nuestras propias vidas. Hemos aprendido a aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas y hemos visto la mano poderosa de Dios obrar en nosotras, transformar nuestros pensamientos y ayudándonos en el día a día a caminar en esta carrera de la fe confiadas en Dios. Y bueno, amigos, si ustedes también han sido edificados, les animo a que nos dejen un comentario, nos escriba a nuestro correo electrónico de wdemujer@gmail.com. Muchísimas gracias y será entonces hasta una próxima edición de W de Mujer. Les esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Sean bendecidos todos en el amor del Señor. Bendiciones, Sandra, para ti. Bendiciones para ti y para todas nuestras hermosas mujeres que estuvieron conectadas con nosotras. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Si desea, puede enviar un correo electrónico a